Como saben, el POSICAM es un instrumento absolutamente esencial para que nuestro sector primario siga funcionando. Básicamente, como se ha dicho hoy aquí, ningún privilegio. Lo que intenta el POSEI al final es aquellas regiones ultraperiféricas, no solamente en Canarias, usted ponía un ejemplo claro de otros territorios donde además ese POSEI adicional también funciona, es un elemento para intentar igualarnos en condiciones a los que están en la Europa continental. Hay dos, digamos, instrumentos que son los más potentes, sin duda alguna, las ayudas a las producciones agrarias locales, pero luego está el REA, el régimen específico de abastecimiento. Este lo que intenta, básicamente, es, a través de una serie de ayudas, abaratar el precio de determinados insumos para el consumo humano, para el consumo animal, en definitiva, para que ese tipo de productos puedan llegar a nuestra mesa o a nuestro campo en una cierta igualdad también de condiciones con los que se encuentran en el resto del territorio europeo. El REA maneja una cuantía importante, a veces es el desconocido dentro del POSEI, dentro del sector obviamente sí se conoce muchísimo, pero es un elemento absolutamente esencial. Conocíamos un dato en estos días, el balance de aprovisionamiento del REA propuesto por el Gobierno para el año 2025, no voy a entrar en todos los epígrafes, sino fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el alimento destinado al ganado. Ha sufrido una disminución importante en todos los parámetros. Cierto es que fundamentalmente si hacemos la comparativa del balance inicial en enero de 2024 con respecto a enero de 2025. Por ejemplo, en el ámbito de los cereales pasa de 245 millones de kilos a 203 millones de kilos. Es verdad que esto se hace compensando, ahora se va a pagar más dinero por cada uno de esos kilos, antes se pagaban 92 euros a 110 euros. Esto sucede exactamente igual con la paja, sucede exactamente igual pues con la alfalfa y pasa exactamente igual también con otro tipo de materiales vegetales que se utiliza para el consumo. Cierto es que esta disminución importante, como digo, es de enero a enero. Hubo una modificación a mediados del año pasado y esa modificación intentó ajustarse, imagino por las previsiones que finalmente había de lo que iba a ser el consumo, ya a la baja, que básicamente es lo que finalmente se ha utilizado como criterio para establecer los kilos en esta ocasión, disminuyendo los kilos, incrementando el precio. Uno en un primer momento puede decir, hombre, si por cada kilo se paga más ayuda, en cierta medida esto es positivo, pero usted y yo sabemos que esto tiene un riesgo importante. Mientras yo estoy comprando los kilos porque hay balance suficiente, voy a recibir más ayuda. El problema es que como se me acabe el balance, yo ahora ya no voy a recibir 110 euros, ni siquiera los 92 euros, por ejemplo, que recibía con anterioridad, sino 0 euros. Y yo soy de los que defiende, y cuando hablo con muchos de los ganaderos, te lo plantean así, que prefieren 92 euros durante los 12 meses para todos los kilos, que a partir del mes de octubre, en alguna ocasión, pues quedarte pagando sin ningún tipo de ayuda. Por eso nos preocupa el que se haya hecho este balance tan a la baja con respecto al año anterior, tan igualado con el consumo real que se pudo producir a lo largo del año 2024, porque si tiene éxito esta previsión, para nosotros significaría que ha habido un fracaso en el sector ganadero. Significa que seguimos en esa tendencia de que nuestro sector ganadero, desgraciadamente, sigue cayendo. Obviamente, esto no tiene nada que ver con lo otro, lo digo simplemente también como un hecho anecdótico en el sentido de que, desgraciadamente, nuestro sector ganadero no va bien. Pero nos preocupa porque cuando jugamos casi ras con las previsiones, con lo que realmente se gastó el año pasado, con lo que se inicia este año, corremos el riesgo de que a lo largo del año podamos quedar sin consumo, sin productos, sin kilos de determinados insumos para el sector ganadero y, como digo, sin determinadas ayudas. Por eso me gustaría conocer cuál es el criterio que se ha planteado, por qué se ha decidido esta cuestión, asumiendo este riesgo. Soy consciente de que igual que el año pasado se hizo a la baja, a mediados de año podría corregirse en un más o menos 20%, pero veo tan ajustado, no solamente esto, sino el resto de productos, que va a haber poco margen para ese movimiento si así se diera. Señor Campos, bueno, yo creo que usted lo conoce perfectamente, además lo ha explicado, que el REA, lo que es el REA y un poco lo básico que es el REA para el sector primario, en este caso principalmente para la ganadería. Todos saben que más o menos, si hacemos una media,
el gasto de una ganadería el 50%. Hay algunos sectores ganaderos que llegan al 60%, otros que van al 42%, pero la media es que el 50% del coste de una explotación ganadera es la alimentación. Y evidentemente que es fundamental, la alimentación al final es la que te da el producto final, con lo cual es básico, y no voy a retirar lo importante sea el REA para intentar equilibrarnos a que ese 50% por lo menos sea casi igual que en el territorio continental. Cierto es, señor Campos, que cuando entramos, si no digo el 15 de julio de 2023, el 23 de julio, 7 días después, hicimos una mesa del REA, automáticamente, 7 días después de tomar posesión. Porque nos están viendo los ganaderos que ya en el 2020, 21 incluso, 21 más acuciado, 22 mucho más acuciado, pues sobraba balance. Sobraba balance del REA, sí, llegaron a sobrar entre 7 y 9 millones de euros algún año. Y evidentemente nos preocupaba que sobrara el balance. Como usted sabe, Europa solo nos deja modificar un 20% para arriba o para abajo. Tanto en cantidad económica, no en tanto por ciento de volumen. Entonces, lo que ha dicho el señor Campos, efectivamente. ¿Qué vimos en estos años? Bueno, estamos viendo que sobraba. Ahí subimos, es decir, en julio ya subimos un 10%, en septiembre nos reunimos y subimos otro 10% al máximo, en septiembre de 2023, y aún así nos sobraron 4 millones de euros, subiendo al máximo. En el 2024 hicimos un estudio de los últimos años y no lo decimos en enero, lo hicimos a final de febrero, subimos ese 20% de golpe. Bajamos el volumen, igual que ahora, igual lo hicimos a final de febrero y subimos la cantidad. Llegamos a final de año bastante justo, cierto es, pero nos sobraban 2 millones de euros y a final de año hicimos una mesa del REA, un seguimiento, modificamos para dar un poquito más de, fíjense usted, dimos más cantidad, de algunos ya el año pasado fuimos muy justos, solo uno, en este caso, solo un cereal, nos faltaba volumen. ¿Qué hicimos? Cogimos de otro, y quiero agradecer, cogimos de otros elementos, que no de ganadería, que iban a sobrar, y cogimos ficha económica y subimos volumen. No sobró. ¿Por qué lo hicimos este año así? Está muy justo, yo lo comparto con usted, pero es verdad que cuando hablamos con el sector y con la mesa ganadera, le planteamos lo siguiente. ¿Preferimos esperar a mitad de año para aumentarlo o preferimos empezar porque los consumos medios nos daban esto de los últimos años? Es decir, no es que, oye, porque si es verdad que si tuviéramos un pico un año podría ser de un elemento excepcional por alguna causa, pero es que los consumos de los últimos 6 años eran más o menos estables. Entonces, lo hicimos a los consumos de los últimos 6 años. ¿Qué puede pasar? Cierto es que podemos llegar a lo mejor a septiembre o a octubre y podemos ver que falta, la cantidad está muy bien, de 92 a 110 en uno. Hay otros que hemos subido, no voy a nombrarlos todos como usted ha dicho, pero es verdad que en las 4 principales hemos bajado volumen, cierto es. ¿Qué podemos llegar? Podemos hacer 2 cosas. Podemos bajar de 110 a 92 y ampliar volumen, se puede hacer porque Europa te permite modular un 20% abajo y un 20% para arriba, y este año lo que hemos es consolidamos esa ficha para que no sobre dinero. ¿Qué podríamos hacer incluso? Que si nos sobrara de algún otro departamento, incluso de la industria o de la importación directa, sobrara, podríamos incluso aumentar volumen o aumentar precio, porque al consolidarlo el 1 de enero, podemos ahora, de esos 110 euros, podemos ir 20% para arriba y 20% para abajo, porque ya lo hemos consolidado. El problema es que si no lo consolidamos, si no lo aprobamos el 1 de enero, al no consolidarse, podríamos haber llegado como máximo a 110 y nunca subir más. Y podría sobrar. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho es, de un momento, es la eficacia y la eficiencia del REA, ajustarlo bastante, pero tenemos la garantía de que cada 15 días nos estamos sentando y viendo la evolución. Si vemos que evidentemente el volumen se nos va a quedar corto, evidentemente tenemos 2 soluciones. O bajar de 110 a 92 y aumentar volumen, y tendríamos lo mismo, casi lo mismo que teníamos antes, con lo cual nos daría, o no bajar cantidad, sino coger otras partidas que vaya a sobrar y subir volumen, porque nos permite modular. Entonces, lo que hemos ajustado es para no sobrar, pero recuerdo que, señor Campos, llegaron a sobrar 9 millones de euros en el 2022 del REA, y creo que por eficiencia y eficacia no lo podíamos permitir. Está claro que cuando ha sobrado cantidades importantes, eso es una medida que hay que corregir, hay que intentar que ni un solo euro se pierda. Pero es verdad que estamos jugando con un riesgo importante. Habla de corregir en la medida en que sobre en otros productos que puede darse o puede no darse. Sí nos extraña que, por ejemplo,
Si el año pasado se consumió finalmente 65 millones de kilos de alfalfa, ahora se hayan previsto inicialmente solo 57, que es el segundo producto más utilizado y, por cierto, también el más económico. Y, por ejemplo, un dato, febrero de 2025, comparado con febrero de 2024, en cereales solo, ya vamos por 30 millones de kilos frente a 20 millones del ejercicio 2024. Es decir, ya hay un desfase de 10 millones. Lo digo porque cabe todavía una cierta maniobra, pero no sé si el suficiente margen de maniobra, si como todos esperamos, finalmente el consumo, y significaría que el sector ganadero va bien, va bien. Y luego, termino ya, esto puede tener también una derivada peligrosa, y usted y yo lo sabemos, y es, mientras más atractivo sea la ayuda, la posibilidad de acaparar, y quienes tienen posibilidad de acaparar no es el pequeño, son los grandes, fundamentalmente los tres grandes que todos conocemos.